hemos tenido que hablar de este tema durante varios programas, varios de nuestras emisiones, porque estuvo al tope de la agenda y ahora que, digamos, no está arriba del todo, pero podemos mirarlo con un poquito más de distancia y hacer un poco más de análisis. Estoy hablando de la polémica que se generó a partir de un fallo de 2 jueces bonaerenses que ya han presentado sus renuncias luego de esa polémica, de esa controversia, de ese escándalo, y de eso hablamos durante casi 3 semanas y ahora, como para cerrar, creo que tenemos para... Si se quiere, digamos, desde un lugar un poco más amplio, ¿no? El accionar de la justicia. A veces se pone en juego el accionar de la justicia. Es cierto que también, sobre todo muchos dirigentes políticos, se chicanean entre ellos acerca de si las puertas giratorias que impulsa tal o cual gobierno, que si nosotros llegamos vamos a hacer que se terminen los jueces acá presos y todo ese tipo de cuestiones, que son conjeturas políticas que además se sobredimensionan en un año electoral, pero lo que está claro es que hay un funcionamiento en el Poder Judicial que no es homogéneo, parece, da la sensación, digamos. A veces los jueces fallan de una manera u otra, según el que le toque firmar una sentencia, según quien intervenga en alguna sentencia, y es cierto, desembocamos justamente como consecuencia de este accionar de la justicia en fallos polémicos como el que vos mencionabas. Vamos a hablar un poco más amplio sobre el accionar de la justicia en general, por supuesto también alguna reflexión en particular sobre este caso y sobre política también, con un hombre que tiene mucha entidad para hablar de las dos cosas. Es un técnico en materia jurídica en la provincia de Buenos Aires, ministro de Justicia, lo fue también de Seguridad, en la gestión de Daniel Scioli, y dirigente político. Vamos a presentarlo así también, porque por supuesto que vamos a hablar de política. Ricardo Casal, ¿cómo le va, ministro? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por venir. Bueno, ahí está más o menos planteada, no sé si la polémica, pero ¿qué reflexión tiene usted acerca de este debate que siempre se genera acerca de cómo la justicia trata a veces casos similares, midiéndolos con distinta vara según quién sea el juez? Nosotros venimos viendo desde el 2007 un comportamiento de opinión pública ciudadana sobre la justicia negativo. Encuestas cada 6 meses, focus group, analizando, y generalmente el ciudadano tiene una opinión divaliosa de la justicia como una entidad absoluta, ¿no? Y la verdad que hemos hecho un montón de medidas para cambiar esa opinión, más de 80 leyes, y fundamentalmente la ley de juicio por jurado, que ha logrado incipientemente, porque son apenas 12 juicios, ir cambiando la opinión de la gente, del jurado, de su entorno familiar. Hemos hecho encuestas y los cambios son... Que como que se relaciona de manera directa la sociedad, ejemplo, en este caso, ¿no? En el último con juicio, la administración de justicia. Exactamente, en el último juicio que hubo en San Martín, se le hizo una encuesta a los jurados. De 23% de opinión mala, que la tenían antes de empezar el juicio, pasó a 0. Y del 22 regular pasó a 15. Y del 25 buena pasó al 40 y pico, o sea, el cambio es notorio. Pero es cierto que todo este avance que uno hace a modo de juego de oca, que va avanzando casillero, cuando sale una sentencia como la de Piombo Sallagués, se retrocede, porque la gente no dice Piombo Sallagués, la gente dice la justicia. Y ahí los jueces, generalmente la justicia es más impersonal, y ahí meten en la bolsa a todos. Y la verdad, y lo he dicho en varios medios, la justicia de la provincia de Buenos Aires funciona muy bien. Cuando pasan estas cosas puntuales, contaminan al resto en la opinión pública. Entonces el ciudadano pena mal. Y no importa si es juez de trabajo, juez civil, juez penal, juez contencioso, quedan englobados. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte, fundamentalmente de trabajar con la ciudadanía para empezar a distinguir estas cosas. Ahora, lo bueno de los malos jueces, la celeridad y la no celeridad. Ahora, queda la impresión, después de este episodio que estamos comentando, que fue claramente un embate de la opinión pública lo que hizo que estos 2 magistrados presentaran la renuncia, y no así los mecanismos que tiene el propio sistema para evaluar y analizar la conducta de los jueces, porque, digamos, incluso estos mismos magistrados habían sido cuestionados y nunca se pudo avanzar, llámese por cuestión corporativa, por cuestión de falta de voluntad política, por lo que sea. La única que los empujó fue una fuerte presión de la opinión pública, me parece a mí. Sí, yo estuve en Berlín hace poquito. Y la historia del muro de Berlín es, durante 40 años han intentado pasar en paracaídas, en aviones, en baúl del auto, en túneles. Un día pasaron todo. ¿Qué quiero decir con esto?
que no hay que tomar los ejemplos como ejemplos que se puedan repetir. En este caso, la opinión pública se encolumnó detrás de mi crítica, que fue inmediata el lunes al mediodía, y la opinión pública se concentró en absoluto en todo el territorio nacional en la crítica. En la crítica del fallo. No creo que sea atribuible a lo que usted dijo, a su crítica, digamos. No, digo que el primero que salió públicamente como voz del Estado, porque no había ninguna voz del Estado, a criticar esto, hizo que el resto se encolumnara, porque si el Estado no opina, el gobierno no opina, la legislatura no opina. Sí, convengamos que tuvo reacción rápida el gobierno. No, pero más allá de la reacción, lo interesante es ¿y los 40 años anteriores? No, pero por eso, lo que quiero decir es como el muro de Berlín. Cuando hay una reacción pública, toda junta, con una idea común, esa fuerza es inevitable, que no es repetible, porque en el caso del 2011 no sucedió eso, y la sentencia fue grave o de igual entidad o parecida. Sin embargo, en esto, la opinión pública... Digo, hay que esperar que pase algo así, digamos. Es como cuando dicen, hay que esperar que maten a alguien para que no hay que esperar, son procesos distintos, son disociados. Una cosa son los procedimientos institucionales... Digamos que era el momento y el lugar y la situación indicada. Se alinearon los planetas para que diga, mire, acá se terminó con Piombo y Sallagué. A mi juicio, hubo una manifestación de reproche unánime de todo el país sobre dos jueces que estigmatizaron a un menor. Y no fue suave, fue fuerte. Tanto que los empujó. Y se los llevó puesto, como dice el refrán, se los llevó puesto. ¿Por qué? Porque evidentemente la opinión pública, en ese tema tan sensible que es un niño, dijo, esto no puede seguir. Ahora, más allá de los procedimientos institucionales, que coincido, que tienen sus tiempos, que son más lentos, que es más complejo conformar sí, la porque comisión. A veces la sensación que uno tiene, ministro, es que, sobre todo a ustedes, los funcionarios públicos, que tienen cargos de representatividad, que son sensibles, sobre todo cuando se trata de relacionarse con otros poderes del Estado, les cuesta criticar la inacción, por ejemplo, de la Corte, porque en realidad... Si hay un responsable, a mi criterio, por ahí me equivoco, de que no se hayan resuelto las objeciones anteriores por fallos similares de estos mismos jueces, fue la inacción de la Corte en convocar a la comisión de jury, porque los proyectos estaban presentados oportunamente. Bueno, ahí también hay que distinguir lo que es institucionalidad de opinión pública. Nosotros no somos opinadores públicos, no estamos toda la mañana comentando los diarios o criticando a los poderes del pero Estado. Ustedes opinan cuando se trata de un político en el medio, opinan, son los primeros en salir a opinar. No, menos este gobierno, este gobierno es difícil, este gobierno es difícil, este gobierno nunca ha sido crítico, nunca ha estigmatizado a nadie, nunca ha confrontado con nadie y mucho menos chicanear ni sacar ventaja política. En este caso, la misión que yo tengo del gobernador desde diciembre de 2007 es trabajar con la justicia y para mejorar el sistema. Y esa consigna la hemos tratado de cumplir, a veces más o menos, a veces mejor, a veces bien, en más de 80 leyes de política judicial y una relación institucional permanente. No quiere decir que nosotros en reuniones no podamos decirle a la Corte lo que nos parece o las cosas que habría que hacer, porque semanalmente nos reunimos, yo personalmente los visito a los ministros de la Corte, nos juntamos con el gobernador, pero eso no quiere decir que uno tenga que salir a gritar a cuatro vientos, porque nuestro trabajo es institucional. Estamos en el de acuerdo, caso, lo entiendo. Sí. ¿Y qué va a pasar con estos dos jueces, ministro? Porque al final... Ellos presentaron la renuncia, pero el procedimiento de jury sigue en camino, digamos. Las renuncias están en los trámites preliminares, la comisión de enjuiciamiento tiene que dar su veredicto sobre la posibilidad de aceptar o no en función de que está el trámite, cómo está el trámite del juicio político, la asesoría general de gobierno y luego se decidirá. En principio, el derecho de no trabajar es un derecho personalísimo. Uno puede depender de otros en acceder a un trabajo, pero cuando uno decide irse es su derecho personalísimo. Sí, estamos de acuerdo. Inclusive, y hay jurisprudencia sobrada, si uno tiene un contrato a largo plazo, lo puede incumplir, después resarcirá, pero nadie está obligado a prestar físicamente un trabajo. Por lo tanto, es un derecho personalísimo y mucho más allá del derecho jubilatorio. O sea que, por ejemplo, la declaración de Mariotto que dice que preferiría que no se le acepte el Poder Ejecutivo, o sugirió, digamos, comentó... Sí, que preferiría eso. Sí, hay dos, en esta situación hay dos miradas que son muy claras. La mirada política, la crítica, que insta a que el juicio político exonere o destituya a estos dos jueces. Como una especie de mayor... Que como discusión política me parece bien, nosotros
cuando empezamos. Que sería como un castigo social eso. Cuando empezamos esta discusión, yo no dije renuncien, dije van a ser sometidos a juicio político, hay 3 acusaciones, y nosotros como Ministerio de Justicia, si nos llaman a dar explicaciones jurídicas, que yo las di públicamente, por qué este fallo era escandalosamente jurídico y social, iríamos. Ahora, si presentan la renuncia y están dentro de su derecho a hacerlo, que es un derecho personalísimo, dejar de trabajar y no tiene impedimento, se le aceptará. Lo político... Ahora, ¿qué va a pasar? La semana pasada en este programa sobre este mismo tema hablamos con Víctor Violini, presidente de la Asociación de Magistrados. Sí, juez de casación. Y juez de casación, claro. El mismo cargo que los 2 jueces de la polémica. Y él decía, ¿y qué va a pasar si la Corte finalmente ratifica el fallo de Piombo y de Sagliargués? ¿Qué van a hacer todos los políticos que ahora se encola para criticarlo, y un sector de la sociedad podrá interpretar usted que es una posición o una visión corporativa, si se quiere, pero al fin y al cabo es una entidad que representa a los jueces? ¿Qué va a pasar si la Corte ratifica? Porque el fallo está apelado ante la Corte, digamos. Es interesante la pregunta. En primera instancia, al haber una violación manifiesta a los derechos del niño, ya sea por convenciones nacionales e internacionales, esto no termina en la Suprema Corte de la provincia. Esto termina en la Corte de la Nación o también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se puede elevar el famoso recurso de queja, digamos, ante la Corte. Sí, por supuesto, y además es un caso que, a ver, si el ACNUD... No, porque digo, sí. Si lo llegase a aprobar la Corte, digamos, lo que planteaba Violini acá era que iríamos todos contra los 7 jueces de la Suprema Corte. Yo creo que son 2 cosas distintas. La cuestión jurídica, y yo lo dije públicamente, no vamos a opinar lo que decía la Corte, porque no es presionar a la Corte ni condicionarla. Si la Corte decide confirmar el fallo, se irá a la Corte de la Nación. Y luego se irá sin duda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque este fallo ataca convenciones internacionales, no es un fallo doméstico. Por eso tuvo tanta implicancia. El ACNUD, que es la Oficina Especializada de Naciones Unidas, es un documento de 4 hojas sobre este fallo. O sea, esto es un tema que excede lo doméstico, digo doméstico, lo local. Sí, la provincia de Buenos Aires. Excede también la República Argentina. Porque donde se afectan la Convención Internacional de Derechos del Niño, donde se afectan normas internacionales ratificado por la Constitución del 94, queda expedita y abierta la vía internacional, por lo tanto no es un fallo menor. Ministro, lo hicimos de seguir opinando sobre un fallo de la Corte que todavía no se conoce, era una reflexión nada más, y lo paso a otro tema que ocurrió también en los últimos días aquí en la provincia de Buenos Aires, esta suerte de reacción popular que algunos medios insisten en calificarla como justicia de mano propia. La sensación que uno tiene es que fue literalmente un asesinato que cometieron algunos ciudadanos en Montehermosa como consecuencia o por derivación de un hecho trágico que todo el mundo conoce, que es el asesinato de una menor. ¿Está desbocado un sector de la sociedad? ¿Son los medios los que incentivan? ¿Hay algunos dirigentes políticos que están detrás de todo este tipo de movimientos para generar una sensación de inestabilidad en la previa de las elecciones? Bueno, ustedes habrán visto mi conferencia de prensa que di en Bahía al otro día, que en la misma noche que detuvieron a la mañana siguiente a la principal diputada. Acá hay cosas que hay que analizar. En primer lugar, y lo hablé con el intendente y con el senador, hay que hacer una reflexión ciudadana en el local de por qué pasó esto. Y digo por qué pasó esto. El último hecho grave en Montehermoso sucedió en febrero del 2013. 2 años casi. 2 años y 3 meses. Y un robo calificado por un cuchillo tramontina. Ni siquiera un muerto hubo. O sea que uno a priori no puede concluir que el hartazgo social como para reaccionar. En absoluto se puede hablar de hartazgo social o... A ver, ¿cuál es la crítica? La justicia no hace nada, la policía no hace nada, nadie hace nada, el intendente mira por otro lado. No, eso no lo pueden decir. Esta temporada fue la temporada más exitosa de Montehermoso. Desde el Operativo Sol, que montó Granados, que fue altamente exitosísimo, hasta la afluencia de público y actividad comercial. O sea, nada justificaba esto. ¿Qué pienso yo? En primer lugar, había arengas muy fuertes hacia los ciudadanos en la protesta por el hecho de la chica, de la desaparición de la chica. En segundo lugar, y lo dije, esto no estaba planificado, pero sí estaba decidido a hacerlo, porque nadie va a hacer una protesta con un bidón de nafta.
No digo que lo hayan planificado antes, pero que decidieron hacerlo, lo hicieron. Y dije... Sí, en algún momento lo planificaron. No, y dije, en algún momento organizaron eso y pusieron vez, agua dentro de un bidón. Yo no digo que hayan planificado estratégicamente. Sí, no una semana antes. No, pero en el momento, bueno. ¿Y qué dije? Cuando el fiscal los detenga, los identifique, sabremos quién es quién. ¿Y quién es quién? 3, 4 dirigentes políticos. Los principales. ¿Ya está confirmado eso? Están procesados. Es más, el propio Frente Renovador a la media hora salió a expulsarlo de sus filas. Sí. Entonces, claramente no hay hartazgo. Digo que no hay hartazgo, ojo, con respeto a los vecinos de Montehermoso, pero yo miro las estadísticas. No tienen delitos, no tienen violencia. Es una ciudad que está en paz. Sí. Y bueno, veremos ahora cómo sigue. Bien, lo llevamos al plano político, si le parece, ¿Sí? el último tramo de la nota. Bueno, parece que se está empezando a desmalezar el escenario en la provincia de Buenos Aires. Ustedes, como oficialismo, como Frente para la Victoria, ¿qué preferirían? ¿Más a presidente o más a gobernador? Candidato, ¿no? Candidato. No, a nosotros nos viene bien cualquiera. Cuanto más expresiones de representatividad política electoral haya, mejor. Nosotros estamos convencidos de que nuestro proyecto... Ha superado, lo miran de arriba. No, eso no. Ni superado ni somos Catón el censor, Sí, que pero decimos Scioli, este 7 sí, no. sí. Nosotros creemos Pero que... Scioli medio como que ningunea. Scioli que sistemáticamente dice me subestiman, lo está subestimando demasiado a Florencio Randazzo, porque no quiere debatir con él, quiere debatir con Macri, dice que su pelea es con Macri. Y en bueno, octubre. pero está bien lo que él dice. ¿Por qué? Porque pero debiera preocuparse antes por las PASO. lo ¿no? dice desde un punto que es lógico Usted entenderlo. que hace mucho que están aquí en la política y en la provincia de Buenos Aires, en la época de Cafiero Menem, ¿con quién estaba? Yo era cafierista. Usted era cafierista y sí. vio lo que les pasó, ¿no? Que no les vaya a pasar lo mismo. Había distintos componentes históricos. Pero era una No, situación parecida. Como yo digamos. estuve en esa mesa chica, Sí. Estaba Por eso- todo por el eso- mundo convencido de eso que se ganaba sabía. Cafiero. el exitismo A que eso había se refiere, sí. en la mesa de política. Usted lo tenía también. No, yo no estaba ¿No? tan seguro, ¿No? Ah, no está estaba tan seguro, porque el primer error que cometió Cafiero, que me parece que fue el que lo llevó a la derrota, fue la elección de su vice. Cuando todo el mundo había opinado que tenía que ser el Tati Bernet, que venía de la política y también del brazo sindical, que era en la interna de aquella época, que no eran las PASO, que eran Sí, sí. internas Sí. cerradas, Sí. solo de afiliados, era necesario tener el brazo gremial, el brazo de los trabajadores dentro de la fórmula. Cafiero, al cual he respetado y sigo respetando muchísimo, Optó por una cuestión quedó más ideológica. optarse por una cuestión más que ideológica de compatibilidad de pensamiento, Tenía el antecedente en Macaya. y eligió Sí. a De la Sota. Ese fue el quiebre del alza de Cafiero. Y ojo, un Cafiero que tuvo que irse del justicialismo y por la democracia cristiana para poder ser diputado y después lograr la renovación, y que fue el primero, Sí. por no decir el único, Y que en batalló por la sí. renovación. Este caso es totalmente distinto. Bueno, En primer pero- lugar, sí. Scioli, y ustedes ¿Y acá no revisen- va a depender de nada, digamos, de la elección del vice? Tendrá que ver, pero digo, Scioli no es exitista, no ha sido jamás exitista, y ustedes pueden revisar todo el archivo que tengan fílmico Sí. de él, no van a encontrar nunca un exitista atrás de Scioli. Pero ahora está Tipo, convencido de que le gana no, Randazzo. ¿él por qué dice que debate con Macri y no con Randazzo? Sí. Porque él no puede, él es muy coherente. Una persona que aspira a ser presidente de la nación no está para dar debate de la interna, está para dar debate de lo que va a hacer en pero el la país. presidenta dijo el otro día, yo quiero que incluso los míos digan públicamente qué es lo que pretenden hacer en el Lo caso dice de que cada 2 sean. minutos lo que va a Sí. hacer Scioli. Si hay alguien que habla de lo que va a hacer, es Scioli. Sí. Lo dice en los actos, lo dice en televisión, lo dice en los diarios. Más que quiere que diga, que escriba la plataforma. ¿Y Bueno, por la qué va no a escribir. debate? Por ejemplo. Va a debatir con Macri, por No, supuesto. no, con Randazzo no. Pero es que, no sé, no a hay ver, tiempo. a ver si no entendemos. Si yo tengo que ir a un concurso para elegirme algo, no lo hago con mi hermano. Discuto en mi casa con mi hermano quién va, pero después afuera va el ganador. El debate con Usted lo que Randazzo- dice que la confrontación real entre dos proyectos es la de octubre con Macri, no la de agosto con Totalmente de Randazzo. acuerdo, esa es la verdadera confrontación. Cuando Scioli dice yo estoy cara a cara con Macri, esa es su respuesta. Va a discutir los dos modelos discutir con Randazzo es discutir de lo mismo.
O sea, hay una discusión aburrida. Sí, lo no que le ha puesto, no se vaya a creer porque le mete condimentos. Porque Randazzo le puso sí. condimentos que han llamado la atención. Son Nada falaces, más que eso. Son falaces. Por ejemplo, lo de la gestión es la crítica a la gestión, por ejemplo. Ahí lo involucra usted, que está desde el minuto 1 con Scioli. No tiene gestión, gestionando. Scioli. Pero el que dice que Scioli no tiene gestión... Contéstele desde su cartera, tiene gestión. Pero no solo de mi cartera, todas las carteras. La gestión de Scioli ha sido extraordinaria, prolífica, ha sido extremadamente transformadora. Es más, yo le digo algo, desde mi cartera por lo menos, que es la que más conozco, cuando tengo discusiones a nivel nacional con otros dirigentes y todo, la provincia de Buenos Aires va 20 años adelantado del país, de la nación, en lo que hemos avanzado solo en el ámbito judicial. La ley de fertilización asistida, ¿quién se animó a sacarla? Scioli. Bueno, serían 10 programas. Eso de no gestión es una muletilla fácil de decir y difícil de sostener, porque es un debate muy largo. Ministro, la última de mi parte, breve. Mañana, en un rato nada más, se va a conocer qué es lo que va a hacer Sergio Massa. No sé si va a ser candidato a presidente, si va a ser candidato a gobernador, no se sabe, o se vuelve al llano, qué sé yo. En esto de que se vuelven todos, muchos de ellos, incluso hoy anunciaron varios más, el pase al frente para la victoria. ¿Lo recibirían a Massa ustedes? A ver, yo creo que el peronismo siempre tiene sus diásporas transitorias, ¿no? Sí. Salvo Rodríguez Sá, que nunca volvió. El resto van y vienen, porque el peronismo es un fenómeno que hay que entenderlo. Cuela por todos lados, como el agua, no tiene un contenido y un continente. El peronismo es así. Yo siempre digo, y algunos se ríen, que la gran mayoría de los ciudadanos son peronistas naturales sin saberlo. O potenciales. Sí, naturales, porque ¿quién está en contra de la justicia social, de la soberanía política, de la independencia económica, de todas las cosas que el peronismo siempre ha expresado? Están todos a favor. Sí. Entonces, falta que lo llamen y le den un lugar. Que vengan. Bueno, y yo creo que si Massa... Bueno, en el 2013 estuvieron reunidos por ahí... si Massa decide que su camino está dentro del Frente para la Victoria, que es el espacio ocupado mayoritariamente por el peronismo, yo no creo que vaya a haber ningún problema, al contrario, me parece que... Eso sí, a la cola. Pero, qué sé yo creo que todos estamos en la cola, porque, a ver, volvió Tassé, ¿está bien? Sí. Y va a ir interna con Menéndez. Sí, y todos los que volvieron Zúcaro va a ir interna con Molina. Con Molina. Sí. Y la gente de Justosi va a ir interna con Cascallares. A todos les plantaron candidatos a ustedes en todos los distritos. Está bien, hicieron bien, ¿no? Hicieron bien, digamos, si se habían ido a otro espacio, generaron una alternativa. A ver, no distorsionemos los hechos. No plantamos a nadie. No plantamos a nadie. Si se fue un candidato, tenemos otro. Bueno, estamos de acuerdo. No plantamos a nadie. Al contrario, ocupamos los espacios. Perfecto, lo que han hecho bien, cosa que a mí me sorprendió. A mí lo que más me gusta es discutir con usted, porque cuando empiezan a comer banana de postre o a salir el gorilaje, es la parte más entretenida del programa. Me encanta. Él no puede tolerar la parte en la que yo digo que el peronismo se la pasa hablando de la justicia social, pero tienen varios referentes que hacen casi nada. Digamos, a ver, con la mano en el corazón. ¿Qué otro gobierno en 80 años de historia? Usted me prometió la última vez que vino que me iba a traer una lista de ejemplos acerca de cómo el justicialismo ha respetado la institucionalidad en la Argentina. Y la verdad es que o me lo iba a mandar por mail, todavía no me mandó nada, digamos. Porque yo le dije, es muy lindo el justicialismo, pero se lleva pendiente esa materia, y usted me dijo, tengo sobrados ejemplos. Pero eso fue una opinión artera y sin fundamento. Pero digo, hagamos un análisis. Más allá de ser o no peronista, en los últimos 80 años de este país, los gobiernos que más han transformado la sociedad, que más conquistas por los derechos sociales, laborales, de derechos, de género, ha sido el peronismo, el justicialismo. Que uno no sea justicialista no quiere decir que no reconozca la verdad. La verdad es esa. Es esa la verdad. Ricardo Casal, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias. Gracias a ustedes. Se puso lindo, pero se nos terminaba el tiempo. Ya volvemos. Provincia Pagos, ahora es Provincia Net. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.